de la glucosa. Esa es la prueba mayor, y la prueba es el gol estándar. Consiste en hacer tomar a la paciente o al paciente un jugo que tiene 75 gramos de glucosa anímica. Bueno, eso es mi falta de la actividad te dice 75 gramos de glucosa anímica. Y luego lo que se hace es tomar una glucosa central. Entonces, cada media hora, una antes de ser tío azucarado, que obviamente los ayunas, y luego una glucosa cada media hora. Media hora, 60 minutos, 90 minutos, 120, 150, puede ser 180, hay prueba ya. La prueba habitual es hasta los 120 minutos. ¿Cuál es la glucosa que yo espero tener antes de los 120 minutos? Es más o menos esto. En un paciente normal, a las 2 horas por prender después del jugo, tiene que ser 140. Ese es un paciente normal. Pero si se da cuenta, en la prueba estamos evaluando otros tipos de glucosas también. A los 30 minutos, a los 60 minutos, etc. La glucosa normal a la media tiene que ser 153. Si sube de 153, ya te indica cierta alteración, cierta predisposición a hacer diabetes. Primer punto. Segundo punto, la glucosa a la hora tiene que ser menor que la glucosa a la media hora. O sea, a la media hora llega a un pico máximo 153 y luego la glucosa tiene que ir bajando. Si la glucosa a los 60 minutos no baja, sino que empieza a subir, ya te indica una alteración de esa célula. Ya te indica una alteración. Recuerdo los puntos que les digo, 153 a la media hora y a la hora tiene que bajar. Ese es el análisis de la curva. ¿Qué es lo normal en la curva? Que tenga una glucosa de ayunas por debajo de 100, que tenga a las 120 minutos una glucosa por debajo de 140. Como esas dos glucosas, yo digo, ¿es diabetes, es prediabetes o no es diabetes? Pero el análisis de las curvas intermedias, ¿qué me indica? Riesgo de hacer diabetes. Por ejemplo, tengo en ayunas 90. A la hora me subió a 160, ya me indica una alteración. Y a la hora ha subido a 165, no sé si se equipa bajando y bajar, sigue subiendo. 165. Luego empieza a caer, llega a las 2 horas a tener 130. 130. ¿Me estás siguiendo? 130 a las 2 horas. 90 de arranque. ¿Es diabetes? ¿Tienes este timón? Sí, sí. Aplauso por el muchas gracias. ¿Tienes este mota? Escuchen. Tengo, por ejemplo, de arranque 90. Y tengo a las 2 horas 130. ¿Es diabetes? No, son cosas normales. Pero, por ejemplo, tiene a la media hora 160. Y tiene a la hora 175. Y luego baja 130. ¿Es diabetes? No. ¿Hay riesgo? Sí. Para eso sirve la curva. Sirve para decir, ¿es diabetes? ¿No es diabetes? Pero sobre todo me dicen para saber si es que hay riesgo o no. Es una prueba fastidiosa, cada media hora te va a acusar, es un fastidio. Es una prueba que es un fastidio. Y es una prueba que solamente se hace a pacientes ambulatorios, no se hace a pacientes hospitalizados. Y esto seguro que ustedes han visto, es de test de tolerancia que lo piden en paciente hospitalizado. ¿Sí o no? No se pide en paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque tiene mucho falso positivo. ¿Por qué tiene falso positivo? Porque el paciente hospitalizado está con el estrés de la hospitalización. ¿Quién de ustedes ha pasado una noche en el hospital como paciente? He pasado muchas noches, pero como lengua de guardia. ¿Quiénes han pasado en el hospital como paciente? Levanten la mano. ¿Qué tal? ¿Agradable? ¿Chévere? Es el estrés de la acusar que tendré porque me duele. Es un estrés. Y a veces es una noche, imagínate una semana. Imagínate 15 días. Lejos de los tuyos, en una cama que no es la tuya, no puedes dormir porque hay ruido, el paciente de casa acaba de morir. Es un estrés, lo que me lleva a falsos positivos.
solamente se utiliza en pacientes ambulatorios. Número 2, para el diagnóstico entonces de un paciente de diabetes en un paciente hospitalizado, básicamente lo hago por antecedente. ¿Qué significa? Si usted tiene diabetes, sí, listo, diagnóstico de diabetes. O antes de la hospitalización, señora, usted tenía polidipsia, polídrica, no va a contar con sus pérdidas. Van a decir, tenía mucha sed, orinaba mucho de noche, se levantaba de noche para hacer pis, estaba bajando de peso. Sí, un mes antes se sacó esas molestias. Por antecedente o el diagnóstico, no por la glicemia, aunque ésta sea 500, 300 al día. Y acá les doy un consejo. La glucosa con la que el paciente ingresa a la emergencia, no importa qué tan alta sea, no es la glucosa más importante, porque la glucosa, o mejor dicho, el estrés más importante durante la hospitalización es justamente el ingreso. ¿Cuántos pacientes sin diabetes, 300 de glucosa, pasa un día, pasa la noche, como que ya se tranquilizó, baja 150, o baja 110, o baja 80? ¿Es diabetes? No hay diabetes. ¿Hay riesgo de ser diabetes? Sí, porque no está superando el estrés y nuestra simple hiperglicemia del estrés. Recuerden esto. Nunca le den importancia a la glucosa con la que el paciente ingresa. Por lo tanto, nunca traten la glucosa de ingreso. Traten la glucosa posterior, al día siguiente. Recuerden esto. Una forma de hacer diagnóstico de diabetes en un paciente que no tiene antecedentes, en un paciente hospitalizado, es pedirle una glicosilada. Si me sale más de 8, 2 veces, incluso una vez, ya puedes saber si tiene diabetes o no. Ya puedes saber. ¿Cuánto es la glucosa normal en un paciente hospitalizado? En un paciente hospitalizado, el objetivo de glucosa es menor a 180 en ayunas. Es otro criterio. Es otro criterio para un paciente hospitalizado. Recuerden eso. Esta cuchilla me pasa. ¿Hasta acá alguna duda? Es bastante simple hacer el diagnóstico de diabetes, pero si no tomo en cuenta esos pequeños detalles, puedo hacer diagnósticos erróneos. Otro es un consejo, chicos, para cuando sean internos. Yo no hago las clases pensando en que hagan las preguntas renales. Yo hago las clases pensando en que sean buenos médicos. Y si son buenos médicos, tenemos una papaya. El examen de residencia es una papaya. Acuérdense de eso. Entonces, hay 4 tipos de diabetes que son los que ustedes están viendo. Vamos a hablar de los tipos de diabetes. Está la tipo 2, y se escribe así en arábico, no en romanos, que es el tipo de diabetes de la cual hemos estado hablando, la que tiene la resistencia de la insulina detrás, la que cada vez es más frecuente, la que tenemos la principal causa de falla renal en el mundo es por este tipo de diabetes. Está la diabetes tipo 1, está la diabetes secundaria, un cuadro diferente, y está la diabetes gestacional, que es una forma de presentación de la diabetes tipo 2. Entonces, podemos hablar de 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que agarramos a niños, la diabetes secundaria cronopiaria, por ejemplo, y la diabetes tipo 2, que tiene a la diabetes gestacional como una forma especial y se la considera así. La diabetes LADA que ustedes allí es una forma especial de diabetes tipo 1. Entonces, quédense con estas cosas. La LADA es una forma de diabetes tipo 1. Entonces, quédense con la 4. Quédense con la 4. Y ahora, viendo esta lámina, parece sencillo saber diferenciar diabetes tipo 1 del resto, ¿verdad? Diabetes tipo 2 del resto. Parece sencillo poderlo diferenciar. A veces no es tan fácil. Aquí les muestro esta lámina que me demuestra que a veces no es tan fácil diferenciar, bueno, obviamente diabetes gestacional, obvio, ¿no es cierto? Diabetes secundaria cronopiaria, secundaria hipertiroidismo, secundario glucagonoma, fácil, ¿no es cierto? Entonces es una cosa. Vean las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es lo clásico que conocemos? No vean la lámina, escuchen lo que les digo. ¿Qué es lo clásico que conocemos? La tipo 1 es de niños. La tipo 2 es de viejos. La tipo 1 es flacos porque no tienen insulina. La tipo 2 es gordos porque tienen insulina. ¿No es verdad? No siempre es así. Vamos. La tipo 1 es más frecuente en jóvenes. Así. Más frecuente.
tipo 2 es más frecuente en viejos, más frecuente. Pero con los cambios en los estilos de vida, de lo cual hablamos en la clase anterior, cada vez tenemos más pacientes con diabetes tipo 2 jóvenes. Este es joven que tiene 8 años. Entonces es tipo 1, no es tipo 2. Un momentito con una cosa tremenda. Tipo 2. El inicio de síntomas. Recuerda que la resistencia a la insulina precede a la diabetes tipo 2 y precede por mucho tiempo, por lo tanto, el inicio de síntomas es gradual, ¿recuerdan? En cambio, en la diabetes tipo 1, la destrucción de la célula beta, de la masa de célula beta puede demorar algunos meses y rápidamente el paciente nace por irse a pulir. Los síntomas. El diabético tipo 2 es gradual. El tipo 1 es, el paciente con diabetes, nunca diga paciente diabético, diga paciente con diabetes. No digan paciente canceroso, no es un paciente con cáncer. Es un poco de empatía con los pacientes. Un paciente con diabetes tipo 2, la clínica es más gradual. El paciente con diabetes tipo 1, la clínica es más brusca. Pero recuerden que hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que no dan importancia, que dejan que la enfermedad avance. En otras palabras, en un paciente con diabetes tipo 2, ¿puede haber inicio brusco? Sí. Tampoco me sirve eso entonces. Síntomas floridos, por el mismo motivo en el paciente con diabetes tipo 1 debe haber síntomas floridos, en el tipo 2 es leve. Pero un paciente con diabetes tipo 2 puede hacer síntomas floridos de arranque, sí. Porque le toca la enfermedad avance. El paciente con diabetes tipo 1 no tiene insulina y cuando no hay insulina, rápidamente me hace cetoacidosis. De hecho, la cetoacidosis es la forma más común de presentación de ese cuadro. El diabetes tipo 1 se diagnostica habitualmente por cetoacidosis. Es un niño, viene con polidipsia, va bajando de peso, al pediatra se le pasa, empiezan otras cosas, salen otras cosas más frecuentes, y luego el niño se desmaya, lo llevan rápido a la emergencia, cetoacidosis. Ahí se dieron cuenta que tenía diabetes tipo 1. En cambio, el paciente con diabetes tipo 2, que tiene insulina que lo protege de la cetoacidosis, más bien lo que me hace es como hipermolar. Ya, eso es en teoría. Como van a ver más tarde, muchos pacientes con diabetes tipo 2 dejan que la enfermedad avance. Y hay muchos casos de pacientes con diabetes tipo 2 que debutan con cetoacidosis. Alguna vez un pediatra nos decía, este paciente no tiene antecedente de diabetes y está debutando con cetoacidosis. Tiene 50 años, debe ser diabetes tipo 1. Tiene un gordo, una cantosis. No, es tipo 2. Es tipo 2. A veces a los colegas no se explican el porqué de la explicación, es la dejadez que tenemos acá los pacientes en general. Ya. El peso, esto sí. Pacientes con diabetes tipo 1 son delgados, con tipo 2 son gordos. Recuerden que hay pacientes con diabetes tipo 2 que están bajando de peso y piensan que es su dieta, piensan que es la hierba que están tomando, chancaquero, que está haciendo bajando de peso, y esa duda que tiene diabetes. Y como está bajando de peso, hay ese tipo 1. El paciente con diabetes tipo 2 puede debutar con peso. No se da cuenta que hasta ahora no hay un criterio que me da la certeza al 100% de qué tipo de diabetes estamos. Complicaciones crónicas. En un niño que hace diabetes, las complicaciones crónicas, y cuando digo complicaciones crónicas me refiero a neuropatía, retinopatía, nefropatía. Esas tres complicaciones, así es, no van a estar presentes al momento del diagnóstico. En cambio, en un paciente con diabetes tipo 2 que tiene tanto tiempo de intervención que no se dio cuenta, ¿podría tener complicaciones crónicas al diagnóstico? Sí. Neuropatía, por ejemplo. Eso sí. Pero recuerden, y si no hay complicaciones crónicas al diagnóstico, ¿cuál será? ¿Cuál será? Cualquiera. Cuando hay complicaciones crónicas, corto tiempo de evolución, porque debe ser, cuando no hay complicaciones crónicas y corto tiempo de evolución, parece que podría ser, ni siquiera me confirma, tipo 1. El tipo 1 no corresponde a dieta, que es insulina de arranque. El tipo 2 hasta solamente responde con dieta y ejercicio. Entonces, si un paciente con diabetes hace dieta y ejercicio, recibe pastillas y su glucosa mejora, es tipo 2. Es tipo 2. Si su glucosa no mejora, podría ser tipo 1. Tampoco es
tampoco es absoluto. Recuerda que en la evolución del paciente con diabetes tipo 2, a lo largo de los años, la célula beta ya no jala y ya no hay insulina. El vértigo C bajo puede aparecer en un paciente con diabetes tipo 1, pues la evolución final de un paciente con diabetes tipo 2. ¿Me indica la certeza? Tampoco. Nunca hacemos biopsia, pero vean que cuando hay insulitis, o sea, hay una inflamación de la inflamación, bueno, que no quiero una gran pizarra, cuando hay una inflamación de ataque linfocitario, infiltración linfocitaria de la célula beta, del islote, hay insulitis. Es una insulitis, no insulinitis, como dice. Y el tipo 2 es amiloide, pero chicos, nadie hace biopsia de célula beta. Nadie hace biopsia de célula beta. Anticuerpos, esto es diferente. Cuando hay anticuerpos dirigidos contra la célula beta, varios, y están presentes, debe ser diabetes tipo 1. Debe ser. Y si no hay anticuerpos, de repente es tipo 2. Tampoco me da la certeza. Tampoco me da la certeza. Entonces, se da cuenta que a veces es difícil diferenciar tipo 1 y tipo 2. Eso no pasa con muchas frecuencias hospitales. Tenemos niñas que tienen, según nosotros, diabetes tipo 1, pero yo recuerdo mucho, esta chica tiene 24 años, ya está 4 años con nosotros, recibe insulina, parece que la chica no le va bien en casa, y el otro día nos sorprendió dejando la medicación. Y viene a la consulta llorando porque su glucosa estaba en 500. No hay papá, no hay mamá, y la chica se vio a hacer qué cosa, no sé qué tratamiento estético. Y el cirujano estético le busca la glucosa 500 y la manda asustada al hospital. La chica llorando. Oye, ¿por qué no te gusta la insulina? Pensando que tiene tipo 1. Doctor, hace 3 meses que no uso insulina. Nah, tú no eres tipo 1. Yo tuviera tipo 2. Y nos dimos cuenta por ese pequeño accidente. ¿Se dan cuenta que a veces nos podemos equivocar? Ya, no importa equivocarse del tipo de diabetes. Pero no te puedes equivocar del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No lo dice. Y aquí les muestro las causas de diabetes secundaria. Es un tipo especial. Es una diabetes secundaria no a resistencia a la insulina, no a ataque autoinmune de célula beta. Es una diabetes secundaria a otra enfermedad. La resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una condición fisiopatológica, no es una enfermedad. Vean, puede haber diabetes por falla en la célula beta, una célula beta perezosa, sí. A eso se llama diabetes MODY. Es una célula beta perezosa. Funciona, pero no funciona muy bien. Son cuadros genéticos que tienen mucha penetrancia. Son dominantes. Yo tengo diabetes, mi hijo tiene diabetes, mi nieto tiene diabetes, y es una diabetes leve, que responde muy bien a sulfonilurias, anota. Responde bien, responde bien a sulfonilurias. A pequeñas dosis porque es una diabetes leve. Si hay problema con disfunción de la célula beta, ¿habrá obesidad en la diabetes MODY? No, son pacientes más bien delgados. Se parece a una diabetes tipo 1, pero el problema es genético. Defectos genéticos en la acción de la insulina, o sea, el receptor no funciona, esto es de nacimiento. Aquí aparece el leprechaunismo, no sé si conocen esta imagen. Acá estos niños. Hay niños que tienen leprechaunismo nacen con una resistencia severa a la insulina y tienen literalmente acantosinitas en todo el cuerpo. Cosas altísimas. ¿Cuál es la única terapia en este tipo de enfermedades? Insulina. La única diabetes secundaria que no se trata con insulina es la MODY. Anoten eso, si es pregunta alemán, porque la MODY puede responder a pequeñas dosis de sulfonilureas. Enfermedades de páncreas, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, cefalitis pancreático, no. Pueden hacer problemas de diabetes porque no funciona la célula beta, por supuesto. Por supuesto. Endocrinopatía, ya que hay 4 enfermedades que pueden llevar a tener diabetes. ¿Cuáles son esas 4 enfermedades? Número 1, ¿recuerdan las 4 hormonas contrarreguladoras? Cortisol. ¿Cómo se llama la enfermedad donde hay mucho cortisol? Cushing. Glucagón. ¿Cómo se llama la enfermedad con mucho glucagón? Glucagonoma. Hacen diabetes.
¿Cómo se llama la hormona de crecimiento? ¿Cómo se llama la enfermedad? Donde hay mucha hormona de crecimiento. Con diabetes. Y cuando hay muchas catecolaminas, que es otra hormona contrarreguladora. ¿Cómo se llama la enfermedad? Feocromocitoma. En esas cuatro puede haber hiperglicemia, por supuesto. Es una diabetes secundaria. Incluso hay diabetes cuando hay hipertiroidismo o aldosteronoma, este lado. He visto miles de pacientes con hipertiroidismo, ni uno que no ha hecho diabetes por el hipertiroidismo, pero la teoría me dice eso, conocen. ¿Hay diabetes por drogas? Sí. A la cabeza, dexametasona. Corticoides, eso es el principio, entonces van a la canasta también de dexametasona. Cuando a cualquier tienda venden dexametasona sin receta médica y la gente la compra y me hacen Cushing, exógeno, y me hacen diabetes. Y otro medicamento más como ven ahí, pentamidina, óxido, pero lo que más sucede es corticoides, recuerden eso. Las tiazidas pueden generar hiperglicemia, las tiazidas, que se usan tanto en cardiología. Infecciones, recuerdan el TORCH, toxoplasmosis, rubeola, esas enfermedades pueden predisponer a hacer diabetes secundaria. Formas raras, esto no vamos a tocar mucho, y otros cuadros genéticos tipo Turner, Down, el síndrome de Wolfram, el ataxia de Friedrich, pueden asociarse a disfunción de células y generar diabetes. Vean cuántas causas hay de diabetes sentinel. La más frecuente es dexametasona, de todas ellas la dexametasona, la más común. La segunda, acromegalia, causas secundarias. Y una causa secundaria importante también es enfermedades renales. Las demás son raras. ¿Qué debes saber de las diabetes secundarias? Se trata con insulina siempre, excepto de caracterosis. Oye, bañate, usa jabón, se pone lejía, se pone queso, no sale. No solo es piel oscura, es piel gruesa, como le ven ahí, gruesa. Mención especial a la diabetes LADA. La diabetes LADA es una diabetes tipo 1, pero en lenta evolución. Yo quiero que vean esto. A veces nos encontramos con pacientes así. Masa de células beta. La masa de células beta tiene un punto crítico, 30%. Nos viene un ataque autoinmune, típico de diabetes tipo 1, me daño unas cuantas células beta, luego el ataque inmune se detiene. El páncreas se recupera, pero ya no se recupera como al inicio, pero se recupera. Viene otro ataque, así pasa, por olas. Cae la masa de células beta, termina el ataque, se recupera, ya no se recupera igual. Ya no se recupera igual, hasta que un punto bajas por debajo de la masa crítica. 30% de la masa crítica de células beta. Pregunta dinámica. Y cuando la masa crítica baja del 30%, aparece polilipsia, poliuria, por glucosa por encima de 200, y ahí sí aparece la clínica más o menos florida. En un paciente que de repente tenía antecedentes de cosas altas alguna vez, 20, habitualmente no, pero es de lo habitual, hace un cuadro de diabetes de adulto, 30, 40 años, 50 años, y es tipo 1. Si es tipo 1, si no hay insulina, obesidad o bajo peso. Bajo peso. Esa es la diabetes LADA. ¿Cómo diagnostico diabetes LADA? ¿Por qué? Voy a encontrar anticuerpos dirigidos contra algunos componentes de la célula beta. Vean, esta es la masa de célula beta. Recuerden eso, ¿no? Pocas veces le debemos tanto a tan poquitas células. No es ni una alberja de todo el páncreas. Y lo fácil que nos hace la vida y lo duro que es la vida cuando la perdemos. A veces hay ciertos antígenos que bota la célula beta, erróneamente se les conocen como antígenos y aparece el ataque de anticuerpos. Y la célula beta se va. Eso requiere una evolución corta. Y a veces aparecen en niños, en adolescentes, puede aparecer en adultos también. ¿Cómo sé que un paciente con diabetes tiene diabetes tipo 1? La edad me da un dato, el peso me da otro, pero la confirmación me lo dan los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Antidescarboxilasa del ácido glicámico. Anticuerpos contra los islotes, el 512. Anticuerpos antiinsulina o anticuerpos antiislotes. El primero, anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glicámico. Este es positivo,
Diagnóstico, diabetes autoinmune, tipo 1. Tipo 1. Si sale negativo en un paciente delgado con altas glucosas, ¿sería tipo 1? De repente sí. A veces los anticuerpos ausentes le pueden dar falsos negativos. Pero cuando están presentes, me confirman que es una diabetes autoinmune, por lo tanto, diabetes tipo 1. En cambio, en el tipo 2, que es lo que vamos a conversar, ¿qué es lo que va a salir? Resistencia a la insulina. El problema no inicia en el cerebro, el problema inicia en la periferia. El receptor que no trabaja por diferentes estímulos, sobre todo alimentarios, y cuando una hormona se resiste, aparece aumento de la hormona resistida, hiperinsulina. ¿Cuándo decimos resistencia a la insulina? Cuando hay una hiperinsulina de ayuda 17, no hay un consenso acá. Algunos dicen 15, otros dicen 10, otros dicen 20. En el postprandial sí hay más consenso. 70 microunidades de insulina postprandial, 2 horas postprandial, es mucho. Más de 70, yo digo resistencia a la insulina. Y hay un método para medir resistencia a la insulina. Hay un método que utiliza solamente triglicéridos y colesterol. Otro método que es el HOMA, que es una relación entre insulina y glucosa en limones. Si esta relación está, algunos dicen más de 3.1, algunos dicen más de 2.7, otros dicen más de 2.5. El asunto es que si es más de 2, nada de resistencia a la insulina. Mucha insulina aparece a nivel de glucosa. La resistencia a la insulina, y quiero que entiendan esto, es el fenómeno que antecede a la diabetes. La resistencia a la insulina, cuando aparece la diabetes, ya no se puede vivir, porque la glucosa alta te malora cualquier cambio. Porque ya no se puede vivir. Se supone que hay resistencia a la insulina, pero no se puede vivir. Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna. Vamos a ver una que es bien interesante porque cada paciente que nos llega con las famosas crisis hiperglicémicas. ¿No hay ninguna pregunta de acá? Dime. En pacientes pediátricos cambian los valores. ¿Cómo? En pacientes pediátricos cambian los valores. Es una muy buena pregunta y la respuesta es no. Muy buena pregunta. La glucosa normal en un niño debe ser menor a 100. En un viejo, menor a 100. En postprandial en un niño, no más de 140. En un viejo, no más de 140. Sí. Buena pregunta. Buena pregunta. Otra pregunta, a ver si es una cosa así interesante, una cosa que se pasa. Otra pregunta. Pero a veces se callan también. Una pregunta es interesante porque a veces se abrochan, no preguntan. ¿Han oído hablar de este término? Tiene chicos papel higiénico, algo así. Un pañuelo, un cacharino, un pavor, ¿sabes? Vamos a ver esto. ¿Cuánto es la glucosa normal a la media hora? 153. ¿Han oído hablar de este término? Hay una traumatóloga española y es la traumatóloga aquí. ¿No han escuchado? No en la Facebook, traumatóloga aquí. Es una española que habla sobre medicina como para personas muy importantes. Me gusta mucho por la forma como utiliza para comunicar conceptos que pueden ser complicados, difíciles. Hace un poco de historia de la medicina. Sabían ustedes que ¿quién ha hecho cáncer, ¿cierto? ¿Quién descubrió o quién creó el stent cardíaco? El bypass coronario, de hecho. ¿Cómo se llamaba? Favaloro. Como era que era lista. Favaloro. Por ahora se mata y se ponemos al corazón. Es una historia trágica. Nunca. Porque nunca le dieron el nuevo recurso. Estas chicas, este tipo de historias, síguenos, se las recomiendo, bien interesante. ¿Por qué les digo eso? Si al paciente le dices crisis hiperglicémica, no te entiende. Tú le dices esto, sí te va a entender. Coma diabético. ¿Qué es coma? No es de comer, ¿qué coma? Pérdida solo. Por diabetes. Algo tiene que ver eso solo. Este término no me gusta. Hablando de médicos, no me gusta.
que es, a partir de ahora vamos a hablar de complicaciones de la diabetes. Acá es puntual. ¿La diabetes se complica o no se complica? Si la diabetes no se complicara, no sería ningún inconveniente. ¿Qué épico sería que no se complique? Pero se complica. Y como se complica, y esas complicaciones pueden ser mortales, es que estudiamos la enfermedad. Vamos a hablar de complicaciones de la diabetes y vamos a empezar con las complicaciones agudas. La complicación aguda más común tiene que ver con la terapia que se llama hipoglicemia. Eso vamos a hablar después. Vamos a hablar del coma diabético, de las crisis hiperglicémicas. Y lo que siempre salta a la vista cuando uno escucha crisis hiperglicémica es cetoacidosis diabética, que tiene mucho que ver con otra complicación que ahora les voy a contar. Cetoacidosis diabética es la conjunción de los tres. Cada uno de esos componentes puede ser explicado por otras enfermedades. El conjunto de los tres se habla de cetoacidosis diabética. ¿Qué ocurre en la cetoacidosis diabética? Todo esto se resume en déficit de insulina. ¿Es un déficit absoluto o es un déficit relativo? Absoluto o relativo. Vamos a pasar esto. Yo quiero que vamos a ver. Normalmente tenemos un equilibrio entre insulina y las hormonas que me aumentan la glucosa. ¿Recuerdan las cuatro reguladoras? Hay un equilibrio. Tenemos la insulina, que es la única hipoglicemiante, y tenemos las contrarreguladoras, que son hiperglicemiantes. Hay un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece enfermedad de cualquier tipo. Cuando se rompe mucho, cetoacidosis diabética. Vean esto perfecto. Una señora de 64 años, tiene diabetes hace 5 años, esta es la historia de COVID, tiene tos, fiebre y empieza a desaturar. Diabetes tipo 2. Y no es ceto, diabetes tipo 2. Cada vez este gráfico es el gráfico más importante de la charla que en este momento estamos teniendo. ¿Cuál es la sustancia anabólica con la mayor sustancia anabólica? Engorro. La insulina no tiene el mismo poder anabólico con las diferentes sustancias. El poder anabólico cambia. Por ejemplo, la cantidad de insulina que necesito para tener anabolia con los carbohidratos es, por ejemplo, 40 pesos. Una buena cantidad de insulina. La cantidad de insulina que necesito para hacer anabolia con las proteínas, o sea, para evitar la catabolia, es 35, que es casi igual. Pero la cantidad de insulina que necesito para que los lípidos no se me degraden, o sea, antilipolítica, o sea, lipogénica, es mucho más pequeña, X. ¿Cuánta cantidad de insulina necesito para que los lípidos no se degraden? Para que los lípidos se construyan. Poco. ¿Cuánto necesito para que los carbohidratos no se degraden? Mucho más. ¿Hasta me entienden? Mucho. ¿Qué tienen que ver los lípidos? Pues tiene que ver con... Voy a saltar esto. Disculpen, voy a saltar esto. Me voy acá. Atentos a lo que les voy a contar. Quiero que sepan lo básico. ¿Qué ocurre en un paciente con diabetes tipo 1? ¿Hay insulina o no? No hay insulina. No hay insulina. Entonces, como no tengo insulina, van a estar frente acá, hay una reducción de la captación de glucosa periférica, la glucosa se acumula y la glucosa tiende a generar diuresis, recuerdan, diuresis osmótica, entonces pierdo agua y pierdo el electrolito porque la orina no viene sola. Como tengo hiperglicemia, empiezo a botar más glucosa por la orina y con eso agua y electrolitos hasta acá. Por lo tanto, hay una depresión de volumen, deshidratación, que se manifiesta como hipotensión epigráfica. Hay tan poquita insulina, o no hay insulina, mejor dicho, que hay catabolia de las proteínas, se degradan aminoácidos, y los aminoácidos entran a esta vía catabólica que es la gluconeogénesis y tengo más glucosa. ¿Se entiende? Pero acá la clave es esta, por esta marcada en roja. Como no hay insulina o hay muy poquito, no hay suficiente cantidad de insulina para mantener los lípidos en estado anabólico. Y aparece catabolia de los lípidos, o sea, lipólisis. Y cuando hay lipólisis, se liberan ácidos grasos y se libera glicerol. El glicerol va a gluconeogénesis para formar más glucosa, catabolia.
y los ácidos grasos se convierten en cuerpos cetónicos. Aumenta el cuerpo cetónico y el cuerpo cetónico me va a dar más cetonuria, voy a deshidratarme más. Aunque el poder diurético de las cetonas es mucho menor que el poder diurético de la glicemia, o mejor, de la glucosina. Pero lo interesante es acá, los cuerpos cetónicos pueden hacer así que la acidosis se preserve, aparezca y se mantenga. No hay acidosis metabólica sin lipólisis. Anoten eso. No hay acidosis metabólica sin lipólisis. Tiene que haber lipólisis para que haya acidosis. ¿Qué tipo? Metabólica. Tiene que haber. Tiene que haber. Cuando hay protólisis, bueno, se degradan aminoácidos, no pasa más nada. Pero cuando se degradan las grasas, hay más glicérol y hay más cuerpos cetónicos porque hay mayor liberación de ácidos grasos. Y esto hace que por eso se llaman cetoácidos. Aumentan o mejor, me bajan el pH. De todos los componentes que ven, hay un componente, ¿cierto? La hiperglicemia. Hay otro componente, la deshidratación. Hay otro componente, acidosis metabólica. Aquí está el otro componente, la cetonemia y la hipercetonuria. Pregunta, ¿cuál de esos componentes es el más importante para la vida del paciente? Anoten, la deshidratación. Ese es lo más importante, deshidratación. No puede estar chocado. No. Segundo componente importante, la acidosis. Claro que sí. El último componente menos importante es la glicemia. Ese es lo menos importante. Por eso a mí me fastidia cuando nos hacen una interconsulta por un paciente con cetoacidosis, llegamos a la cara del paciente y lo primero que informan es su glucosa es tanto, ¿qué me importa su glucosa? Yo quiero ver su presión, su frecuencia cardíaca, cómo está el balance hídrico, cómo está el pH, cómo está el sodio, cómo está el potasio. Y la glucosa, ¿qué me importa? Es lo menos importante, ¿no? La glicemia, el cetoacidosis es lo menos importante. Lo menos importante. Ya, esto es cetoacidosis, ¿ah? Mira ahora el estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar es un cuadro que típicamente aparece en pacientes con diabetes tipo 2 y hay un poco de insulina. Un poco de insulina. Suficiente para que no haya lipólisis. Si no hay lipólisis, no hay acidosis. Por eso el cuadro se llama estado hiperosmolar no cetósico. No hay acidosis. ¿Y cómo la diferencio de la cetoacidosis? Es que en la cetoacidosis hay tan poquita insulina que hay lipólisis con acidosis metabólica. Por aumento de cuerpos cetónicos. Acá hay suficiente cantidad de insulina para que no exista lipólisis, pero si hay proteólisis, si hay glicólisis. Y aumenta la glucosa. Y pierdo agua porque hay diuresis osmótica. Y me deshidrato. Y pierdo electrolitos. Y aquí viene la parte más interesante. A veces te deshidratas tanto que el sensor como que se altera. Y el paciente deja de tener sed. Si deja de tener sed, ¿qué pasa con la deshidratación? Aumenta y aumenta. Hasta puede haber aumento de la creatinina por la soemia. Y la soemia encima me puede reducir la sed. Es un círculo vicioso. En el estado hiperosmolar, entonces, acá sí es importante la glicemia. ¿Cómo será importante? Ustedes saben que la glucosa interviene en la fórmula de osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? 280, 290. Acá hay tal nivel de glicemia que la osmolaridad efectiva, la osmolaridad efectiva no toma en cuenta ni el BUN ni la urea. Porque el BUN y la urea pueden atravesar la membrana, no tienen mucho poder osmótico. En cambio, el glucosa y sodio sí tienen un gran poder osmótico. Son las dos cosas que se toman en cuenta para la fórmula de osmolaridad efectiva. Y solo con los dos, si mi osmolaridad efectiva pasa de 320, digo estado hiperosmolar. Cuando hay un estado hiperosmolar, si tienes sensor, tienes una sed inmensa. Pero lo que también ocurre cuando hay una gran osmolaridad es que te desmayas. Trastorno sensorial. Por eso se llama coma. Cuando hay acidosis metabólica, el sensor está normal, no aparece coma. Trastorno sensorial, y ahí viene su nombre. Entonces, viendo esto, yo cambio de lámina y digo, esta lámina por si acaso está por gusto. Yo pregunto,
¿En quién habrá más cetoacidosis diabética? ¿En diabetes tipo 1 o en diabetes tipo 2? Tipo 1, ¿no es cierto? Por supuesto. Tipo 1, y lo meto con esto. Tipo 1, si eso dice Harvard, eso dice Favarrera, eso dicen las guías. Y sin embargo, acá en el Cusco, de 100 pacientes con cetoacidosis, tipo 1, 92 tipo 2. ¿No está en contra? ¿No es contradictorio? Es contradictorio. Es contradictorio. Es que hay detalle. Vean la explicación. Atento con esto. Si yo comparo 100 personas con diabetes tipo 1 versus 100 personas con diabetes tipo 2, ¿en cuál va a haber más cetoacidosis? En el tipo 1, sin lugar a dudas. Lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en el mundo, que hay una persona con diabetes tipo 1 contra 99 que tiene tipo 2, o más. Pues tenemos acá una cantidad inmensa de diabetes tipo 2 y así de diabetes tipo 1. Primero, pedir explicación de epidemiología. Segunda explicación, a veces hay intercurrencia. ¿Recuerdan esta foto? Viene con tos, tu neumonía, ve que no puede respirar, te estresas. Y luego, por la enfermedad, aumentarán tus hormonas contrarreguladoras. Sí, las hormonas contrarreguladoras se elevan en cualquier enfermedad concomitante, una enfermedad que te ponga en riesgo tu vida, se aumenta el cortisol, se eleva los citoquinolinas, aumentan hormonas contrarreguladoras. Y recuerda que tiene que haber un equilibrio. ¿Qué pasa si aumentarán hormonas contrarreguladoras? El equilibrio se rompe. Y te cuento un detalle más. Las hormonas contrarreguladoras, carbón, cortisol, catecolaminas, sobre todo esas tres, y también hormonas de crecimiento, son lipolíticas. O sea, este equilibrio no es solamente con glicemia, porque también es con la lipólisis. Entonces, tengo esta paciente que tiene diabetes tipo 2, me hace una neumonía en la época de COVID, vivo bastante, y teniendo diabetes tipo 2, me hace su cetosis. ¿Por qué? No se explica, sí se explica, porque ella tiene un aumento tremendo de hormonas contrarreguladoras y su pobre insulina, que estabilidad menos, no puede aguantar con esa carga. Hace lipólisis. ¿Entendió? Simple. Pero, para no adorar el problema, hay pacientes con cetoacidosis sin ninguna neumonía, ni peritonitis, nada. Debutan con el enfermedad, no hay intercurrencia. O sea, acá no hay aumento de hormonas contrarreguladoras. Lo que sucede es que tienen diabetes tanto tiempo, la glucosa está alta tanto tiempo, que esa célula beta al ver tanta glicemia que le estimula su secreción, un buen día, no se conoce muy bien el mecanismo, la célula beta dice, has trabajado mucho, pero algo así sucede. Como que la célula beta se cansa y eso se llama glucotoxicidad. Hay tanto estímulo sobre la célula beta y esta, teniendo capacidad de respuesta, deja tu célula. Teniendo capacidad de respuesta, no. Glucotoxicidad. Y esto explica por qué hay pacientes que no tienen ninguna intercurrencia, más teniendo diabetes tipo 2, me hacen cetoacidosis. ¿Cómo se empieza el diabetes tipo 2? Porque después le responden al metformina, le responden a la glicemia, después hacen dieta de ejercicio y sus glucosas normales. Era diabetes tipo 2. ¿Recuerdan esto? Cetoacidosis, entonces, a ver, un poquito. Los cuerpos cetónicos son bien volátiles. Pueden aparecer en la respiración. Si eso es una acidosis metabólica, recuerden. Si tengo una acidosis metabólica, ¿cuál será mi respuesta? Mi respuesta respiratoria. Voy a empezar a hiperventilar. ¿Para qué? Para botar CO2. Cosa que al botar CO2 mi pH puede mejorar. Y el paciente empieza a hacer. Empieza a botar CO2. ¿Cómo estará entonces la presión parcial de CO2 en un paciente con cetoacidosis? Vamos a disminuir. Disminuir. Tiene que estar así. En las épocas de COVID, veíamos pacientes que tenían una presión parcial de oxígeno, que tenía presión parcial de CO2, 50, 60, teniendo cetoacidosis. ¿Qué pasaba? Había tal daño pulmonar
que no podía botar el CO2 y hacías acidosis metabólica junto con acidosis respiratoria. Eso vimos. Entonces, cuando vemos en COVID, lo primero que decíamos era pH, PCO2. PCO2 alta, ese es tu no, mal pronóstico. PCO2 baja, esa es la respuesta que yo espero en una acidosis metabólica. Ese pulmón está bien. Criterios diagnósticos de cetoacidosis, yo la puedo sospechar por la clínica, es un paciente que viene con gran poliuria. Me olvidaba, cuando hay cuerpos cetónicos, eso me estaba olvidando de cuando hay cuerpos cetónicos, recuerda que los cuerpos cetónicos hunden bastante en la respiración. Cuando uno tiene cetoacidosis, está botando cuerpos cetónicos. Y eso genera, si tú te pones a ver el aliento del paciente, hay médicos suicidas que hacen eso, huelen el aliento del paciente y huele a cetón, a manzana, ¿no? Habitualmente no se da, pero si quieren un día practicar tipo carrión, no les recomiendo. Eso se ve. Y cuando tengo aumento de cuerpos, tengo que saber ese fenómeno. Escriban, ese fenómeno. Dígame cuáles son las 3 P's de la clínica de diabetes. Poliuria, polipsia, pérdida de peso y no más, polifagia. Bueno, ya. Cuando hay aumento de cuerpos cetónicos, la polifagia desaparece. Y le pregunto, ¿tienes sed? Sí. ¿Tienes hambre? No. No quiero comer. ¿Cómo que no? Eso ya me indica cetosis. Sospecho. Cuando aumenta el cuerpo cetónico, la cara colorada. Sospecho. Pues no sospecho después de un paciente que tiene una gran glicemia y encima no quiere comer, le pido haga electrolitos. Muestra arterial. No es arterial. Yo quiero que vean el hiperamolado, HHS. ¿Qué es, chicos? 7 puntos. El siguiente martes no tenemos clase. Puede estar lejos. Pero vamos a recuperar vía virtual. 0,4 para arriba, para abajo. ¿Cuántos del tacho normal? 7.36. Y ahí no debería bajar. En el caso de cetoacidosis llega a 7.3 y para abajo. 7.25 leve, de 7.24 a 7 moderado, menos de 7 severo.